Hola, buenas noches, soy Elizabeth Alcalá. Hace rato lo intenté hacer por Facebook, pero parece que no se pudo. Lo que yo quiero plantear aquí es quiénes son los padres naturales del gasolinazo, ¿sí? Estamos tentados siempre a pensar que es el último presidente el que nos está haciendo daño y nos olvidamos de todos los que pasaron, ¿no? Podemos decir que México inicia, estrictamente hablando, o de manera más puntual, el camino a la privatización de todos los medios, recursos y toda la riqueza de nuestro país a partir de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? El que en su momento algunos consideraron el mejor presidente de México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vendió la historia, o pretendió vender algunos, la historia de que ya estábamos en el primer mundo. Desgraciadamente, la idiosincrasia del mexicano lo hace ser susceptible a todas las cosas que pasan, ¿no? Es una persona sumamente débil, una persona con poco carácter y con pocas agallas para defender circunstancias más allá que sus propios intereses. El mexicano puede defender su coche, pero no puede defender su sistema médico, su sistema sanitario. Puede defender a lo mejor que no le roben el celular, pero no se preocupa porque le van a quitar el empleo, ¿sí? Entonces son situaciones verdaderamente extrañas que tiene el mexicano. Bueno, en el caso de la privatización de petróleos mexicanos, del mar, de las playas, del sistema de trenes, ¿sí? del tren que tenía antes México y de muchas otras riquezas que nosotros teníamos, las minas, las hidroeléctricas, los ingenios, etcétera. Pues fue poco a poco una privatización con el cuento de que sí quitábamos los recursos públicos y los volvíamos privados, estos no se van a dar riqueza. Pues eso es lo más absurdo posible. El empresario, el privado, pues quiere ganancias, no quiere hacer obras de caridad, ¿sí? Entonces, si quiere ganancias, pues va a explotar lo más que pueda, ¿sí? Yo no he encontrado un empresario que se dedique primero a ver cómo están sus trabajadores y después diga, bueno, lo último que sobre es para mí, ¿no? Al contrario, es primero las riquezas principales, las ganancias principales son para mí y posteriormente para lo que sobre será para mis trabajadores. Bueno, en ese entendido, Carlos Salinas de Gortari comenzó a privatizar todo aquello que se moviera en este país. De tal forma que se fueron dando los pasos, el sistema fue cambiando, no nos fuimos dando cuenta, o nos dimos cuenta, pero nos parecía que estábamos en jauja. Me acuerdo mucho, vean ustedes si pueden, no lo voy a contar ahora, pero si pueden, vean la película de Pinocho. Creo que la película de Pinocho es muy aleccionadora, sobre todo cuando Pinocho sale de su casa y se va a vivir la vida, a gozar de las cosas, ¿no? Vayan y vean esa película. Bueno, poco a poco se fue privatizando también nuestra cabeza, porque no solamente se privatizaron las cosas, no fue en balde que las películas de la televisión, que los programas de televisión fueran programas en donde se nos exaltaba lo individual por encima de lo colectivo. El gran hermano, el rival más débil, siempre era una ansia de ganar pese a todo. No importaba el medio, lo que importaba era el fin, ¿sí? Y después, poco a poco, según cada país, pero en el caso de México, programas de violencia y de más violencia y de más violencia, de tal forma que nos fuéramos acostumbrando a ella. Hoy lo que tenemos es una sociedad dividida, por un lado, una sociedad que no sabe cómo reaccionar, una sociedad totalmente antisolidaria y una sociedad que además no está dispuesta a luchar por el otro.
En ese sentido, también tenemos la otra contraparte, que es un grupo social que quiere organizarse, que quiere defender los derechos, etcétera. Pero este otro grupo que considera que ser político, ser participante político es sinónimo de ser un vándalo, pues impide que el otro grupo se organice como antes podríamos haber estado organizados. Eso es pues un abono perfecto para los planes del gobierno. Y no me refiero solamente al gobierno del PRI, porque esto ha sido secundado primero con Carlos Salinas de Gortari, después Ernesto Zedillo, después Vicente Fox, luego Felipe Calderón, que no olvidemos que fue secretario de Energía. Y como secretario de Energía fue quien firmó y autorizó la firma de la venta de la energía. ¿Sí? Enrique Peña Nieto simplemente ha sido lo que decía López Obrador, un pelele. Es decir, un muñeco al que ponemos ahí para darle de golpes, como la piñata, pero que no va a hacer absolutamente nada. Las cosas que hacen no las hace porque las diga Enrique Peña Nieto, las hacen, el ejército lo hace, la policía lo hace, etcétera, los diputados lo hacen, la corte lo hace, no porque lo diga Enrique Peña Nieto, lo hace porque hay un poder por encima, un poder, digamos, en la práctica que no entra en el gobierno, pero que gobierna, ¿sí? O sea, tenemos un gobierno que no gobierna y un no gobierno que gobierna. Pues eso es que ese gobierno que gobierna, ese no gobierno que gobierna, es el que nos está a nosotros matando, ¿sí? Obviamente bajo la complicidad de los medios de comunicación que forman parte de ese no gobierno que gobierna, ¿sí? No es una explicación tan clara la que estoy dando, pero lo que quiero decir que esto ni es un problema exclusivamente de Enrique Peña Nieto, ni es exclusivamente un problema del PRI, ¿sí? Porque el PAN y sus votantes autorizaron y han autorizado todo, desde la privatización, la venta de Pemex, etcétera, la privatización de Luz y Fuerza, la privatización de Mexicana de Aviación, etcétera. Todos ellos han avalado, ya sea Calderón, ya sea el PRI, con su voto. Son levantadedos. A ellos no les interesa el país. ¿Por qué? Porque reciben bonos con los cuales se pueden largar de este país, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes afectan? Pues a los que nos quedamos aquí, ¿sí? A ellos no les interesa, no ven más allá, ¿sí? Como dirían, es PRIAM para hoy y hambre para mañana. Vamos a tener hambre. ¿Por qué? Porque no estamos defendiendo como mexicanos lo que debemos defender, ¿sí? Y no se trata de defender un partido, no se trata de defender a López Obrador, no se trata de defender a Morena, no se trata de defender un partido, se trata de defendernos a nosotros como mexicanos, a nuestros hijos, ¿sí? ¿De qué sirve defender la casetera? ¿De qué sirve defender los rines de magnesio o qué sé yo? ¿De qué sirve defender el Rolex? ¿Sí? Si tenemos que tener 20 policías alrededor, y eso si tenemos confianza en los policías, porque ahora ni en el ejército ni en la policía. Entonces, ya para terminar, lo único que quiero es hacer un llamado a las mujeres en particular, que somos a veces las que decimos a nuestros hijos que salgan o que no salgan. Tenemos que defendernos, no necesariamente yendo a una manifestación, pero sí es necesario ir. Pero podemos hacer otras cosas. Ya no se trata de defender a nadie en particular, sino de defendernos a nosotros, de defender nuestra vida. Yo estoy en contra de no poder salir de mi casa porque tengo miedo a que me asalten, tengo miedo a que me violen, tengo miedo a que roben a una de mis nietas, tengo miedo de que me corran del trabajo, tengo miedo de que llegue yo a una tienda y hay un disturbio. Entonces, ¿para qué estamos viviendo? ¿Sí? Hay que mandar mensajes de defensa de los mexicanos. No soy experta en política, pero eso es lo que veo, ¿sí? Si los priistas, incluso los de la calle, no entienden que están jugando con su propia vida, si los soldados, si la policía,
Y no me refiero a los jefes, me refiero a la gente, a la tropa, me refiero a los militares de la tropa, me refiero a los oficiales, me refiero a los policías, ¿sí? Que son carne de cañón de un gobierno corrupto. Y el gobierno no es el PRI, el gobierno es todo el grupo de poder que nos está asfixiando y nos está matando. Muchas gracias.